Hola, Dios te bendice. Vamos a continuar con nuestra plática sobre el libro de Juan. Fíjate que estaba yo leyendo y te voy a compartir un poco de lo que dice la palabra que está en el libro de Juan. Hemos estado hablando sobre esta samaritana, perdón, pero ahora quiero hablarte sobre estos versículos que dicen así. Dice, mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Y Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Entonces pensaban los discípulos, ¿le habrá traído a alguien de comer mientras que nosotros no estábamos? ¿Sí? Pero Jesús les explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses para la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. ¡Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra, otro cosecha. Y es cierto, yo les envié a ustedes a cosechar donde no habían sembrado. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Fíjate qué maravilloso es Dios en este aspecto, qué maravilloso es Jesucristo. Jesús, lo que más le importa, lo que es más importante para él, es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado en determinado momento en que estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre? Pero la mera verdad, hay momentos en que uno dice, quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo. Y para Jesucristo era un alimento vital el obedecer al Padre, el hacer lo que Él le había mandado. Y sobre todo, el dar a conocer quién era el Padre, ¿sí? Fíjate, muchos de nosotros sabemos eso de que ya está lista la cosecha para recogerla, cuando vemos todo el fruto. Pero también hay personas que les toca sembrar, que les toca ir a dar la palabra de Dios, ir a dar a conocer el Evangelio. Hay muchos que ya nosotros pasamos y ya han oído hablar de Dios, ya han oído hablar del Evangelio, y ya lo que nos toca nada más es ir y ¿cómo te diré? Confirmar, ¿sí? Confirmar en cada persona lo que ya han sembrado otros. Fíjate, ¿cuántos de nosotros no hemos querido trabajar por nuestra cuenta, hacer las cosas de acuerdo a lo que pensamos, a lo que creemos, a lo que queremos? ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado, sí, empezar también a sembrar, a empezar a platicar, a tratar, a decirle, a mostrarle a las personas sobre el Evangelio? Y vienen otros y les confirman todo lo que se ha dicho de la palabra de Dios, y son los que obtienen el fruto para Dios mismo. ¿Cuántas veces a ti no te dijeron, sí, que te hablaron de Dios y tú no lo creíste? Tú simple y sencillamente nada más los escuchaste, pero no les prestaste atención. Y llegaron otros y te confirmaron siendo de la misma familia, porque luego así pasa. A ti te están diciendo, te están hablando, y tú no tomas en cuenta.
Pero cuando empiezas a oír que otros familiares ya tomaron esa decisión de seguir a Cristo, de ser hijos de Dios, tú también dices, ay, ¿cómo no lo hice cuando a mí me dijeron? Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Cuando ya empiezas el camino con Jesucristo, ¿sí? El camino del Evangelio, se vienen muchos procesos en tu vida. Se vienen muchas decisiones que tienes que tomar, pero ya no las vas a tomar solo. También se vienen muchas pruebas que tienes que afrontar, pero no las vas a afrontar solo, ¿sí? Sino Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar, siempre y cuando estés en obediencia, ¿sí? Siempre y cuando obedezcas la voluntad del Padre. Porque imagínate, si la voluntad del Padre es que no pequemos porque Él le desagrada el pecado, y nos decimos sus hijos y seguimos pecando, pues claro que no estamos obedeciendo a Dios. Y eso para nosotros no es alimento espiritual, sino al contrario, nos vamos alejando y alejando cada vez más por el pecado de Dios, ¿sí? Fíjate también cuántas veces a ti no te ha pasado que te han platicado, que te han dicho, ¿sí? Pero tú dices, híjoles, que eso de estar obedeciendo, eso de estarte sujetando, como que no mucho me gusta, ¿sí? ¿Cuántas veces también no te ha tocado sujetarte a un jefe, a tus padres, a tus maestros? Pero si tienes el problema con la autoridad, te va a ser muy difícil, vas a tener muchos problemas, muchas discusiones, muchas contiendas. Cuando empiezas a enseñarte a sujetar a Dios, cuando empiezas a enseñarte a hacer su voluntad, tú ves que la voluntad de Dios en tu vida es mejor, va muy bien, te ayuda y te sirve de mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú te dejas guiar por Dios, te dejas que Dios te sostenga, te dejas que Dios te enseñe, te muestre, te revele. Fíjate que cuando yo empecé en todo ello, a mí eso fue lo que mucho me costó trabajo, el sujetarme a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que ir en contra de tus propios deseos personales. Hay momentos en que tú dices, bueno, me voy a ir a una fiesta y estás bailando, estás haciendo cosa y media, ¿sí? Y cuando Dios te hace sentir que eso no es lo correcto, te molestas al principio, porque dices, bueno, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Sí? Es como con el hijo pródigo. No quiso obedecer al padre y fue hizo y deshizo de su vida, hasta que tuvo que darse cuenta, ¿sí? Tuvo que darse cuenta en una hacienda que todo eso estaba mal, que todo eso le estaba afectando, ¿sí? Fíjate, Dios mismo te va hablando poco a poco y te va enseñando y te va mostrando todo lo que quiere que tú aprendas. Él quiere que tú sigas hacia adelante, que tú te enseñes a amarlo. Él no te obliga a que lo ames, no te obliga a que lo obedezcas, pero te muestra que la obediencia trae bendiciones. Te muestra que si tú haces la voluntad del Padre, vas a estar tranquilo, vas a estar bien, te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir a gusto, porque estás dándole alimento espiritual a tu espíritu. Le estás ayudando a tu espíritu a crecer y confiar en el Padre. Fíjate, también lo que me puse yo a pensar y me puse yo a leer con todo esto, es que digo, bueno, Dios nos manda a veces cosas que a nosotros no nos gustan, pero no que nos haga daño, sino
Simple y sencillamente, como te decía, va contra nuestros deseos personales. Va contra aquello que queremos hacer, pero sabemos que no está bien hecho. Cuando tú, para saber tú que lo que estás haciendo es lo correcto, tú te vas a dar cuenta porque te vas a sentir tranquilo, tranquila, ¿sí? Te vas a sentir en paz contigo mismo. Muchas veces nosotros quisiéramos hacer tantas y tantas cosas que pensamos que es la voluntad del Padre. Queremos ir por todos lados, queremos ir a decir tantas cosas, pero realmente lo que necesitamos es hablar con el Padre y ver qué es lo que Él quiere hacer, en qué tiempos, en qué momentos, en qué lugares te toca a ti recoger y recoger lo que ya otros han sembrado, ¿sí? ¿En qué lugares te toca ir a confirmar lo que a otros ya se les ha dicho? Muchos de nosotros no nos gusta empezar a sembrar, ¿sí? Porque sentimos la terquedad, la necedad del ser humano. Sentimos el rechazo y a nosotros nunca nos ha gustado los rechazos. Entonces cuando te enfrentas a esto, te vuelves también rebelde. No quieres hacer la voluntad. Dios es tan maravilloso y te ama tanto que te está llamando en cada momento. Te está llamando para que seas tú que voluntariamente te sujetes al Padre, que voluntariamente hagas lo que el Padre te está mandando. Fíjate que te decía, a mí al principio me costó mucho el sujetarme, el obedecer, porque pues por la misma soberbia, el mismo orgullo que tenía. El hecho de tener que aceptar que las personas no te aceptaran era fuerte. Que te confrontaran en tu fe era fuerte. Era molesto hasta cierto punto porque te empezaban a tratar de atacar por lo que más te gustaba, el predicar el evangelio, el hablar de Dios. ¿Sí? Te molestaba a ti, bueno, más bien dicho, me molestaba a mí cuando empezaba yo a hablarles y realmente la gente no quería entender, no quería hacer las cosas. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? Que quieres mostrarle, que quieres enseñarle, pero no lo aceptan, no lo quieren hacer. ¿Cuántas veces te ha pasado que vas y quieres platicarles, quieres decirles, quieres mostrarles lo que Dios ha hecho en ti y te critican? Te empiezan a agredir en cierta forma. Hay momentos en que quisieras seguir haciendo las cosas como hasta entonces tú las hacías. Pero ¿sabes qué? Lo más importante, lo mejor es que tú te sientas a gusto, que te sientas tranquilo, que te sientas feliz de estar sirviendo a Dios. Que te sientas que puedes ir sacando todo, que puedes ir hablando con Dios tal cual como ese hijo, con ese Padre maravilloso. Que sientas que lo más importante es estar en esa intimidad con Él. Fíjate, te voy a leer esto que dice así.
De la inmensidad de la eternidad a las limitaciones del tiempo, vino el Hijo de Dios a este mundo. Jesús creó el mundo, pero después se introdujo en su propia creación. Dios hizo al hombre y voluntariamente se sacrificó a sí mismo para que todos creyeran en él y recibieran el perdón de la redención. Juan utiliza distintas ilustraciones para mostrar quién es Jesús y cómo nos da la vida eterna. Jesús es el Cordero de Dios sin mancha que fue sacrificado por nosotros. Es el pan de vida que satisface nuestra hambre espiritual. El agua viva que satisface nuestra sed espiritual. La luz que nos guía. El buen pastor que nos dirige. La vid verdadera que nos da vida. El consejero que nos consuela y nos instruye. Por medio de estas ilustraciones, Juan demostró que Jesús puede darnos lo que necesitamos, una vida nueva y abundante. Fíjate cómo es Dios en su infinita misericordia. Mandó a su Hijo Jesucristo cuando vio que ¿cómo te diré? Ya la creación se había perdido, que debido a la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, ya habíamos sido condenados a ese retiro espiritual, condenados a un mundo donde teníamos que sufrir, donde estábamos condenados a ya no vivir en esa paz, en esa comunión con Dios. Dios nos ama tanto que a pesar de nuestra desobediencia, nos está dando la oportunidad de regresar a Él. Nos está dando esa oportunidad de obedecer, de hacer la voluntad de Dios, porque sabe que a través de esa obediencia vienen grandes, grandes bendiciones a nuestras vidas. Cuando Dios mandó a Jesucristo para que nosotros creyéramos en Él, para que Él mostrara quién era el Padre, porque lo que hacía Jesús es simple y sencillamente daba a conocer al Padre por lo que Él hablaba, por lo que Él hacía, porque bien lo dijo, como te he dicho anteriormente, yo hago la voluntad de mi Padre. Yo lo que digo son las palabras que he oído decir a mi Padre, y lo que hago es lo que he hecho, es lo que vi que ha hecho el Padre. Fíjate, también Juan, el discípulo amado de Dios, utilizaba también los milagros de Jesús para mostrarnos el poder de transformar la vida de las personas. Su evangelio está lleno de ejemplos de Dios actuando en la vida de las personas que necesitaban esa transformación, esa recuperación. Fíjate, con la ayuda del Señor podemos beber el vino nuevo de una vida transformada. Tomar la decisión de alejarnos de los pecados que nos paralizan e irnos recuperando de nuestras enfermedades. Dejar de ser los ciegos a la verdad y escapar de nuestros pecados, de nuestras adicciones, de nuestra forma de actuar pecaminosa, ¿sí? De las personas que nos condenan y tener una nueva vida, el renovar nuestra vida, el renacer, el nacer de nuevo, ¿sí? Resucitando de esa existencia muerta y vacía a una vida nueva. Juan recopiló en estas ilustraciones
los milagros, algunos milagros que Jesucristo hizo, porque si pusiera todos los milagros que él hizo, ningún libro pudiera ser tan pequeño, ¿sí? Para tener tanta, tendríamos que utilizar volúmenes de libros para que se pudiera poner todos los milagros que Dios hizo, que Jesucristo hizo. Fíjate, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos experimentar la nueva vida que Él nos está dando a todos los que creen en Él y a todos los que andan en obediencia a Él. Fíjate, Dios al Hijo pródigo, Jesucristo al Hijo pródigo, le hizo, bueno, más bien dicho, en la parábola del Hijo pródigo, Jesús nos muestra, nos enseña que a veces es tanto nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra autosuficiencia, que queremos hacer y deshacer como nosotros pensamos. Caemos en los excesos, pero tremendos, tremendos, tremendos. Y solamente hasta que nos vemos ya en esa situación tan crítica, por decirla, tan fuerte, solamente hasta ese entonces nosotros entendemos que con quien tenemos que acercarnos es con Dios. Fíjate, el hijo pródigo cayó en una hacienda y tuvo que pelearse por la comida con los cerdos. Imagínate la situación de ser una persona que podía tener todo lo que quisiera cerca del Padre. Como se fue a la rebeldía y la desobediencia, tuvo que caer en lo más bajo. Así pasa, así nos pasó también con Adán y Eva. Tuvimos que caer y ser condenados a un mundo físico. ¿Cuántas veces Dios no ha querido lo mejor para ti y para mí? Y realmente nosotros no entendemos o no queremos realmente hacer la voluntad de Dios, que sabemos que es buena y perfecta para nosotros. Yo te invito a que tú vayas pensando cuántas veces has desobedecido a Dios, cuántas veces has ido en contra de su voluntad haciendo tu propia voluntad, cuántas veces realmente te has sentido vacío, te has sentido con esa carencia, esa falta de fortaleza espiritual, donde llega el desgano, donde viene el desengaño, la frustración, el dolor, la tristeza de saber que todo lo bueno que teníamos con Dios lo estamos perdiendo por el hecho de estar en pecado, por el hecho de querer hacer lo que nosotros pensamos y queremos. Yo te invito a que vayas escribiendo en ese libro también cuántas veces has desobedecido a Dios y en qué formas lo has desobedecido y cómo te has sentido posteriormente. Y empieza a platicarle a Dios todo aquello que sentiste, todo aquello que pensaste, todo aquello que te hizo recapacitar sobre todo lo que pues estabas haciendo, todo exceso. Habla con Dios y platícale y pídele la fortaleza para seguir hacia adelante, para entender su voluntad y cumplirla, para ser obediente, porque sabemos que a través de la obediencia nosotros vamos a obtener muchas bendiciones, porque como a Jesucristo, para Jesucristo, el obedecer a Dios, el hacer su voluntad del Padre, era un gran alimento. No necesitaba del alimento físico, porque él se sentía fortalecido con el alimento espiritual. Él se sentía bien, se sentía en paz, se sentía con gozo para seguir hablando del Padre. Yo te invito a que vayas
poniendo ahí en ese libro que te digo, en ese cuaderno, en esa hoja, mejor dicho, en esa hoja ve poniendo todo lo que es lo que te causó la desobediencia y lo que sentiste y cómo recapacitaste. ¿Qué te dijo Dios? ¿Cómo te habló Dios para que tú regresaras a Él? Para que siguieras haciendo su voluntad, para que siguieras obedeciéndolo. Yo te invito a que vayas leyendo estas partes que te digo de la obediencia, la puedes poner en un cuaderno específico, porque te va a servir te va a ser de mucha bendición. Porque cuando te sientas triste, cuando te sientas que estás cayendo, al leer qué fue lo que sentiste, cómo te sentiste, pero cómo Dios te habló para que recuperaras esa alegría, cómo Dios te habló para que hicieras su voluntad, te vas a sentir más vivo, te vas a sentir mucho mejor. Pues yo te invito el día de mañana a las 5 de la mañana que nos pongamos a platicar nuevamente. Y vamos a ir viendo cómo Dios nos está hablando, cómo Dios nos está llamando, para que seamos restaurados, para que seamos fortalecidos, para que vayamos dejando la vida, esa antigua vida, ese viejo hombre atrás, y renazcamos a esa nueva vida eterna, a esa vida espiritual, a esa vida con gozo, ¿sí? Yo te invito que el próximo miércoles 5 nos conectemos a las 5 de la mañana. Si te conectas posteriormente, escucha esto y déjame tus comentarios. ¿Qué te gustaría o en qué sientes tú que te hace falta fortalecerte? Dime si quieres que se ore por ti para apoyarte en esa oración, en esa plática que tú tengas con Dios, para pedirle a Dios que sea Él el que te fortalezca, el que te ayude, el que te enseñe y el que te muestre cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios para tu vida, qué es lo que quiere Dios, ¿sí? Dicen que cuando dos o más se reúnen, Jesucristo está presente. Y es verdad. Cuando tú te pones a orar y otra persona está orando también por ti, Dios se manifiesta en tu vida y está presente. Y en esos momentos que sientes debilidad, que te hace falta ese alimento espiritual, que sientes tú que no estás obedeciendo a Dios, que te sientes rebelde, que te sientes que no entiendes la voluntad de Dios, en esos momentos te hace falta también el apoyo de oración. Yo te invito a que me pongas en los comentarios por qué te hace falta o qué te hace falta, en qué quieres que te apoye en oración, ¿sí? Para que vayamos pidiéndole a Dios todo lo que tú necesitas y en qué forma te hace falta entender la voluntad de Dios para que puedas obedecerla. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Te espero el día de mañana a las 5 de la mañana. Vamos a platicar otro rato, vamos a hablar otro rato y vamos a ver qué Dios nos está mostrando. Bueno, que Dios te guarde y te bendiga. Que descanses.